Hola corazones, me da mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Espero se encuentren muy bien. Soy Rubí Cristina y en el video de hoy vamos a hablar de qué tipo de autoestima tienes. Comenzamos. Bueno corazones, hoy vamos a hablar del tipo de autoestima que tenemos, si la tenemos alta o positiva o la tenemos baja o negativa. Pero antes les voy a dar el concepto básico de lo que es autoestima. Es lo que piensas de ti mismo. Si te quieres, si te aceptas, si te valoras, si te amas, ese es el concepto de autoestima. El autoestima lo vamos formando en el transcurso de nuestra vida, no solamente en la niñez o en la adolescencia, sino es a través de las experiencias que nos van pasando en el día a día. De ahí vamos formando lo que es el autoestima en positivo o alto o negativo o bajo. Esto quiere decir que nosotros vamos a depender de la aceptación de los demás o de uno mismo. ¿Por qué les digo depender? Porque hay muchas personas que dependen de las demás para poder elevar su autoestima. ¿Qué quiere decir? Que necesitan elogios, halagos, aplausos, una palmadita en el hombro. Necesitan de eso para que ellos se sientan bien, se sientan que están aceptados en el círculo social, pero eso no es lo más importante. Para tener una buena autoestima, lo que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos. El autoestima baja o negativa es cuando nosotros nos vamos rechazando, no nos aceptamos tal y como somos, nos vamos autocriticando, nos decimos cosas, nos insultamos, empezamos a sentir culpabilidad por lo que hacemos y eso nos va a ir achiquitando, nos va a ir dejando por los suelos y no nos ayuda a mejorar nuestra actitud y eso no nos ayuda, sino que nos hunde más para tener una baja autoestima en que tenemos todos esos pensamientos negativos que no nos dejan crecer y mejorar nuestro autoestima. No queremos que nos estén diciendo, sino solamente queremos estar en nuestro caparazón, queremos estar encerrados en ese círculo y no queremos escuchar. Por eso es importante que empiecen a buscar ayuda si la necesitan, porque si no eso trae otra consecuencia que es la depresión. Al no poder salir yo de la autoestima baja que estoy, paso a otro nivel que es la depresión, que eso es otro tema importante que te va dejando y te va lastimando y dañando cada día más. Por eso es importante que nuestra autoestima lo vayamos elevando día a día para mejorar, para que vaya creciendo, para poder equilibrarlo. A mí me gusta plantear con experiencias lo que estamos platicando para que se pueda entender un poquito mejor. Les voy a platicar ahorita la experiencia que yo viví. Yo creo que todos tenemos en un momento una baja autoestima. Yo cuando era niña era una niña muy tímida, callada, no hablaba con nadie y si hablaba apenas se entendía lo que yo decía. Y eso era un problema porque en la escuela todos se burlaban de mí. Me decían, no sé si llegaron a ver una caricatura que se llama Kisifur, y hay una ardillita que creo que se llamaba Tut, le decían Tut, y pues ese apodo me pusieron en la escuela porque esa ardillita hablaba muy despacito, muy lento y pues ese apodo me pusieron porque yo hablaba y no se escuchaba, entre comillas hablaba. Te estás riendo de lo que te están diciendo, pero te sientes mal por dentro. Yo quería mejorar.
quiero poder expresarme como ellos lo hacen abiertamente, pero no podía. ¿Cuál era mi problema? Que yo era una niña que siempre estaba encerrada en casa. No tenía contacto con amiguitos en la calle en ese entonces. Y pues eso no te hace relacionarte y tener más práctica para poder hablar. Y pues cuando iba en la escuela, pues me daba pena porque pensaba que a lo mejor iba a decir algo mal o no me gustaba cómo se escuchaba mi voz. O sea, la verdad no me acuerdo exactamente por qué no hablaba bien. Solamente me acuerdo que yo estaba encerrada con mis hermanas, pero pues en la calle era demasiado tímida, no podía relacionarme con los demás compañeros. Y pues eso te hace achiquitarte más porque ves a otras personas y sí sientes que cuando te están el grupito te vas quedando apenada, te achiquitas porque piensas que están hablando mal de ti y a lo mejor ni siquiera están hablando de ti, pero tu mente ya creaste monstruitos y piensas que están hablando mal de ti. Por eso les digo que todo depende de lo que las personas te digan para poder tener una baja autoestima. Hay veces puedes tú empezar a decir yo me quiero, yo me acepto, yo esto, yo lo otro, pero si viene una persona, si no tienes firme tu autoestima, viene una persona X y te da una crítica, todo lo que tú ya habías fortalecido con esa crítica vuelve a bajar tu autoestima. Por eso es importante crearlo, o sea, empezar a aceptarlo. Una vez que te aceptes, una vez que te ames, que te quieras, que te respetes, que realmente ya hayas cimentado y entendido esa parte, que primero eres tú, lo más importante es lo que digas tú, y cuando vengan todas las críticas de fuera, ya no te va a hacer daño, ya no te va a lastimar, ya no te va a doler que te digan esas cosas o ya no lo vas a tomar a mal. A esa parte quiero llegar. Que cuando tú ya aceptaste, así me quiero como soy, así de chaparra, así de delgada, así de gorda, así me quiero. Si la gente viene y te dice alguna palabra y tú ya te aceptaste, ya lo asimilaste, la gente que venga y te diga algo, ya lo vas a tomar como si nada, como si fuese nada más una crítica que entró por acá, salió por acá y no pasó nada. Quiere decir que ya estás empezando a fomentar lo que es tu autoestima positiva. Por eso es importante que nosotros nos evaluemos para saber en qué tipo de autoestima estamos. Por lo general, la mayoría está en la autoestima baja. Por eso suceden muchas cosas, porque tenemos pensamientos malos, nuestra autoestima está por los suelos y no buscamos ayuda, no contamos lo que nos pasa por miedo, por pena, por lo que sea, pero eso hace que no salgamos de ese cuarto oscuro en el que estamos. Por eso es importante sacar una lista de todo lo que nosotros tenemos, de toda esa basura que nos estamos diciendo, que nos está haciendo daño por dentro, para empezar a escalar poco a poco y tener una mejor autoestima. Y con la autoestima alta, pues es mucho más fácil cuando la tenemos, pero cuidado, no hay que elevar tanto la autoestima porque también en exceso es malo, porque ya vamos a querer empezar a pisotear a todos los que vemos que no tienen su autoestima alta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El autoestima siempre tiene que estar equilibrado
ni bajo ni muy alto. Siempre tiene que estar equilibrado. Muchos dicen que los que tienen autoestima alta no se sienten mal por lo que les dicen, y no es cierto. Somos seres humanos y tenemos sentimientos. Que tengamos una autoestima alta no quiere decir que no te vaya a afectar algo que te pase o algo que hagas. Sí te va a afectar mucho. Por ejemplo, si tú quisiste emprender algo y no te salió como esperabas, lo vas a sentir, lo vas a lamentar, pero no te vas a quedar estancado allá. Hay un momento en el que sí te vas a bajar, vas a sentir de que chin, metí la pata, metí a causa, vas a empezar, pero de repente, boom. Bueno, metí la pata, sí, y voy a buscar los errores, cómo qué fue lo que hice para no volverlos a cometer y boom, 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 vas elevando nuevamente tu autoestima alta. Cuando nosotros tenemos una autoestima alta, nos aceptamos, no nos criticamos. Cuando cometemos errores, decimos, esto fue mi error, trataré de no volverlo a cometer. Acepto culpa, si yo tuve el error, lo acepto, pero no me siento mal por aceptarlo. Quiere decir que no te sientes culpable, no te sientes angustiado porque cometiste algo y lo aceptaste. O sea, fue mi culpa, ni modos, por mi culpa nadie va a hacer eso. No, lo acepto. Sí, fue mi error, yo cometí el error, punto. Hasta ahí quedó. Tiene confianza en sí mismo, también respeta a los demás, no se siente una persona con alto nivel y pues esto hace que también se enfrente a retos, problemas y obstáculos y los pueda resolver sin ninguna dificultad. Por eso es importante saber qué tipo de autoestima tenemos para saber si necesitamos ayuda y qué tipo de ayuda o cómo está nuestro nivel de autoestima, si lo tenemos alto, lo tenemos equilibrado, lo tenemos bajo. Para mejorar nuestra autoestima es aceptarnos tal y como somos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. No dar importancia a cosas que no la tienen o hacernos oídos sordos. Prestar más atención a nosotros mismos, darnos tiempo para lo que nos gusta, lo que nos hace feliz, no tener temor a las responsabilidades o a tomar decisiones, aprender de nuestros fracasos, de nuestros errores y apremiarnos también por logros pequeños que a lo largo se van a ir haciendo grandes. No es fácil cambiar el autoestima, solo es cuestión que tú quieras cambiar y tener una mejor versión de ti. Tú sabes si quieres tener una autoestima baja o una autoestima alta. Sabes qué pensamientos quieres tener, pensamientos positivos o pensamientos negativos. Empieza hoy a quererte, amarte, valorarte y que todo lo que tú te digas sean siempre halagos y aceptaciones. Empieza hoy a elevar tu autoestima. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, regalen un like. Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros en recibir los próximos videos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.